¿Quieres aprender a superar tus miedos? ¿Quieres aprender a vivir liberado de todos estos condicionantes? Pues entonces quédate en este vídeo que te voy a explicar la manera en la que puedes empezar a superar tus miedos. A la mayoría de personas es lo que más les paraliza, ese miedo, esa inseguridad que no les permite avanzar. Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, distintos a lo que estamos acostumbrados. Y esto nos lleva a una gran inseguridad, a una incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora lo importante es centrarnos en nosotros para superar esas inseguridades. Así que me gustaría compartir contigo la manera en la que te propongo que lo hagas. Primero, la emoción no es nada más que esto. Y como toda emoción, las emociones las hacemos. Y probablemente te preguntes cómo que yo hago miedo, cómo que yo genero este miedo. Pues sí, tú generas este miedo porque como toda emoción, las emociones las creamos. Nosotros no es que nos vayamos contaminando de las emociones, no es que bajen por obra divina y nosotros nos veamos contaminados de esto, para nada. Las emociones las hacemos en base a varios perfiles, pero es importante que entiendas que básicamente la emoción la harás en base a lo que tú percibas, en qué te enfocas, a qué le das importancia, dónde va tu punto de energía, y eso es importante. Todo lo que nos pasa en la vida genera una manera de pensar y una manera de sentir. Y tiene que ver con cómo te posicionas tú ante eso que pasa. Es importante que entendamos que la realidad es la que es. No es ni buena ni mala, son cosas que van sucediendo. Bien en tu vida, bien en la vida de los demás, bien en la sociedad, pero todo lo que pasa es susceptible de tomar varias maneras de abordarlo, varias maneras de sentirlo y de abordarlo. Y en base a eso se actúa de una manera u otra. Verás, seguro que me vas a entender. Estoy segura de que en alguna situación te has encontrado con otra persona que ha vivido la misma situación que tú y sin embargo cada uno ha creado unas conjeturas internas, ha creado una manera de darle una explicación a eso y un sentir respecto a esto. Pues no es nada más que esto. Todo lo que nos pasa genera una manera de verlo en tanto y cuanto está muy relacionado con nuestras creencias. En tanto y cuanto tú creas que eso tiene que ver con una realidad u otra, que eso te afecta de una manera u otra, le prestas un tipo de atención. Y esto ya es más que sabido, a lo que tú le prestas la atención se expande. Es decir, si para ti hay detrás de esto una limitación, de eso en lo que tú te fijas hay una limitación, evidentemente tu pensar va a ser limitativo y tu sentir interno va a generar un conflicto, va a generar una limitación. Así que es importante que entendamos que en aquello en lo que tú te enfocas, estás dándole mucha importancia a aquello que estás viendo de la manera que tú lo estás viendo. Es preciso que me entiendas. Es decir, lo que está pasando, pero la información que tú extraigas de ello, eso ya es cosa nuestra. Así que es importante que entendamos en qué me estoy enfocando y después que entendiendo que esto me va a generar una manera de sentir, va a generar unas decisiones en mí. Y en base a eso voy a ir configurando una manera de expresarlo internamente, que es el lenguaje. Así que es importante que le prestemos mucha atención a cómo nos hablamos internamente respecto a eso que está pasando y cómo hablamos al mundo. La manera de comunicarnos es muy importante. Y ya te digo, no es solo cómo te comunicas respecto al mundo, sino cómo te comunicas respecto a ti mismo, ¿no? ¿Qué comunicación estás teniendo contigo? ¿Te hablas bien? ¿Tu comunicación es motivadora, es inspiradora, es creadora o es limitante? ¿Es una comunicación que te genera dolor y que alimenta dolor desde el no soy capaz, esto es muy difícil,
esto no es para mí, yo no tengo una manera de solucionar esto. Hay muchas maneras en las que uno se habla internamente y es importante que le prestes atención a todo esto para ver de qué manera te estás comunicando contigo, porque en base a cómo te comuniques contigo, estás dando por ciertas cosas. Al final estamos creando más alimentación de esas creencias. Así que es importante que vigiles cómo te estás hablando. Y si no es una comunicación constructiva, crea comunicaciones más constructivas. Hay maneras de transformar ese lenguaje interno para que genere un sentir interno distinto. Y en base a los demás, no te permitas hablarle a los demás de una manera destructiva, no solo hacia ellos, sino hacia ti también. Intenta crear comunicaciones constructivas. Fíjate, incluso hay personas que me encuentro que son muy cuidadosas con cómo se comunican con los demás, es decir, han aprendido ese argot de comunicación social y se permiten cuidar mucho su comunicación social y sin embargo internamente no se hablan en coherencia con eso. Por lo tanto, si yo hablo muy bien de mí mismo, es decir, me expreso de una forma constructiva de cara a los demás y internamente me estoy expresando de una forma limitante, de una forma más destructiva, ¿qué ocurre? El resultado no es coherente con la comunicación que yo estoy teniendo con los demás, ¿no? Porque hay personas que son tan buenas comunicando y creando sinergias con los demás y sin embargo aún así se sienten en conflicto y no tienen los resultados que desean. Y es porque internamente esa comunicación consigo mismo, esa relación consigo mismo no está bien equilibrada, no está sanada y hay una comunicación un tanto destructiva, vamos a decirlo así. Así que es importante que nos fijemos en esto. Se dice que las palabras son las puntadas con las que creas tu realidad. Imagínate la importancia de esto. Imagínate la importancia que tienen las palabras, que tiene la comunicación con los demás. Y el tercer punto es la fisiología. ¿Cómo hace mi cuerpo? ¿Cómo expresa mi cuerpo? Fíjate, hasta ahora hemos visto que lo que tú le enfocas y le prestas atención, eso genera un sentir. En base a ese sentir genera pensamientos y una comunicación que deriva de estos pensamientos. Ahora pregúntate cómo manifiesta esto tu cuerpo, teniendo en cuenta que eres una persona sensorial y sensitiva. Los seres humanos somos muy sensibles y es por ello que captamos una manera de sentir. Todo esto va al cuerpo. ¿Verdad que en base a las emociones que tienes y a los pensamientos que tienes te has dado cuenta? Probablemente, si no es así, te invito a que lo hagas. A que observes cómo se siente tu cuerpo y cómo se mueve tu cuerpo. Así que es importante que transformemos esa corporalidad, porque al final todo esto va degenerando un pequeño pósito que va creando una memoria celular, como yo le digo, una memoria corporal. ¿Verdad que cuando estamos tristes o estamos con miedo nos encogemos? ¿Verdad que te pasa esto? Te pasa a ti, a mí, a todo el mundo. Creamos esa defensión, el cuerpo se retrae sobre sí mismo. Y esto es miedo, esto es inseguridad o esto es malestar. Me estoy cuidando y me estoy protegiendo a mí mismo. Es la diferencia con me siento bien, me siento en apertura, me siento feliz y me abro al mundo. Y entonces fíjate qué hace la corporalidad. Se abre, se expande. Es importante que te des cuenta de qué hace tu cuerpo e intentes hacer lo máximo posible para devolverle al cuerpo esta amplitud. Es importante que te muevas, que hagas ejercicio, que cuides desde lo más básico y después ir haciendo unos ejercicios y una manera de actuar que iré compartiendo contigo en los próximos vídeos para que veas cómo puede cambiar tu fisiología y esto te ayuda a un sentir inmediato. Porque al final el cuerpo es el primero que detecta, es de los primeros que detecta, ¿verdad? Que tú te das cuenta de que hay un conflicto interno por cómo hace tu cuerpo y cómo se siente tu cuerpo y cómo manifiesta incluso a través de los dolores y el malestar. Así que es importante que entendamos. Y te preguntarás, ¿cómo sé yo todo esto? Mi nombre es Ángeles Ascanio y acompaño a las personas a derribar todas esas creencias y estos conflictos internos
para que puedan desarrollar todo su potencial y vivir una vida desde el éxito consciente. Así que es importante que entiendas esto, que entiendas que te hablo desde la experiencia, desde mi propia experiencia, la experiencia con miles de personas. Así que espero que entiendas que esto es para ti, al final es para ti. Entendiendo ya que ya hemos visto que es el miedo, que es una emoción, entendiendo cómo la hacemos y cómo creamos esta emoción de miedo, también es importante que entiendas que esto tiene una intención positiva para ti. El miedo es positivo para ti. ¿Qué ocurre? El miedo tiene una razón de ser, que es la de supervivencia. El miedo te está diciendo, ojo, cuidado, alerta. Imagínate qué pasaría si tú no tuvieras cuidado de tu cuerpo y de tu ser. Seguramente ya haría muchos años que estarías muerto, ¿verdad? Pues evidentemente tiene una función principal, que es la de protegerte ante un peligro. El tema viene cuando se está generando miedo, se está generando peligros a cosas que no son reales. Y ahí aparecen los otros dos grandes miedos. Uno es miedo al rechazo y el otro es miedo a la soledad. Y miedo al rechazo tiene que ver con tu sentir de que no eres capaz de desarrollar ciertas cosas, y el miedo a la soledad es que no eres suficientemente bueno para que los demás te quieran y tienes miedo a que alguna vez ellos se den cuenta y te dejen solo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que te cuadra todo esto? Es algo que vengo estudiando desde hace ya muchos años y créeme, es así. Así que es importante que entiendas que el miedo tiene una intención positiva, que es la de primero, que sobrevivas, y es básica, es necesaria. El miedo, como toda emoción, es necesario su existir, así que es importante que entendamos que esa parte básica de supervivencia tiene que estar siempre, sí o sí. Todo lo demás tiene que ver con que enfocamos los resultados de lo que pasa en nuestra vida en base a los demás, es decir, me voy a sentir solo porque me van a rechazar. Tiene que ver con los demás. ¿Qué tal si entendemos que el miedo al final es para ti? Y esto es importante que lo sepamos. El miedo siempre es para ti, para ayudarte a crecer. A ti no te da miedo nada que no sea necesario para ti. Algo que no sea necesario para que tú crezcas en capacidades, en desarrollo y en experiencias de vida. Así que entendiendo que el miedo es para ti y es importante, allá es donde debes centralizar tu energía realmente y tu atención en saber cómo puedes superar ese miedo, qué debes aprender para superar ese miedo. Y el miedo al final tiene un mensaje muy claro, que es prepárate, prepárate para crecer, prepárate para transformar algo, prepárate para desarrollarte como ser humano. Así que me gustaría mucho que a partir de ahora, cuando sientas miedo a algo, te preguntes a ti mismo, vale, esta situación me está diciendo prepárate, ¿vale? Me pongo en alerta. Y lo siguiente es, ¿qué debo aprender para superar esa limitación, ese miedo? Así que es importante que entendamos esto. Y hay algo más que también quisiera comentar contigo, que es que el miedo es una de las emociones que llevan una gran energía y es de las principales. Hay dos emociones principales y a través de ellas se diversifican muchas más. Una es el amor y otra es el miedo. Así que cuando estamos en miedo, estamos alejados de la energía más poderosa de creación y de supervivencia real, que es el amor, es la vida. Si yo me amo, me respeto, me cuido, me acepto y crezco. Si estoy en miedo, no me estoy amando, por lo tanto no me estoy respetando, por lo tanto no me estoy cuidando y por lo tanto no estoy creciendo. Así que es importante que tengas en cuenta que cada vez que estás enfocado en miedo te has alejado de aquello que realmente necesitas para crecer, de esa energía que realmente eres tú, que es el amor. Así que pregúntate dónde estás, porque es importante que entiendas que no puedes tener ambas dos a la vez. O estás en amor o estás en miedo, pero no puedes estar en las dos a la vez. Así que cada vez que estás en miedo, pregúntate qué debes hacer para volver al amor. Qué debes aprender y cómo te debes preparar para volver al amor hacia ti mismo. Así que ahora que he compartido todo esto, espero que le des una vuelta, espero que reflexiones sobre ello y te ayude a entender cuál es
la estrategia y cuál es la manera que tiene, la funcionalidad que tiene el miedo para que puedas superar tus miedos. Espero que todo esto te haya ayudado. Si es así, dale un like. Te invito también a que te suscribas al canal, suscríbete si es que crees que estos vídeos son importantes para ti y además, por cierto, por supuesto, te invito a que compartas estos vídeos con las personas a las que tú veas que les podría ayudar. De nuevo, gracias por haber estado aquí y espero que nos veamos en los siguientes vídeos. ¡Chao!